Gracias, señor consejero. Señora diputada. No me ha sorprendido nada en su respuesta porque ya sabía que lo que me iba a decir es esto no es cosa mía. Ya, pero yo lo que le he preguntado es qué acciones está llevando a cabo este Gobierno para mejorar la seguridad en el medio rural. Que ya sé que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no dependen de usted, ya nos gustaría, pero no es el caso. Pero ¿qué es lo que está haciendo usted? Porque entiendo que al final las administraciones más próximas, y en este caso el Gobierno de Aragón es más próximo que el Gobierno de España, conocen la realidad, se preocupan por sus ciudadanos e intentan solucionar los problemas. Eso es lo que yo creo que tiene que hacer. En los últimos tiempos hemos estado continuamente leyendo y viendo noticias de hurtos, robos, actos vandálicos, delitos en el medio rural. Y la verdad es que se ha incrementado notablemente la percepción de inseguridad y yo creo que de eso todas las personas que vivimos o tenemos relación con gente en el medio rural sabemos que es así. La gente se siente más insegura y la seguridad o la inseguridad está directamente relacionada con la calidad de vida y con el bienestar. O lo tienes o no lo tienes. Si te sientes inseguro, desde luego, no es calidad de vida y no es que apetezca mucho vivir en el medio rural si tienes esa sensación de inseguridad. Las cosas han cambiado mucho, también el panorama social ha cambiado en el medio rural. La crisis económica indudablemente agravó estos actos y estas circunstancias, pero también hay una realidad de datos encima de la mesa y es que los efectivos han disminuido. Y en estas Cortes hay diferentes antecedentes. En la legislatura anterior, y lo digo, circunscribo a la legislatura anterior porque es donde empezó a haber una mayor intranquilidad entre los ciudadanos, fundamentalmente entiendo que también relacionado con la crisis económica, aunque no solo, también por determinadas decisiones, y en esta legislatura ha habido bastantes iniciativas. Este grupo parlamentario en concreto en la anterior legislatura presentó 2 proposiciones no de ley que fueron aprobadas. Otros grupos parlamentarios también lo han hecho. Y en todos los casos, aunque en ningún momento se cuestiona de quién es la competencia, siempre nos hemos dirigido al Gobierno de Aragón diciéndole que promoviera o que trasladase la necesidad de mantener una reunión para mejorar esa coordinación, una reunión con la delegación, por tanto estamos hablando del Gobierno de España, con las administraciones locales también, con entidades locales, con la unidad adscrita de policía, que se estableciese un plan de choque y que se tomasen medidas oportunas para acabar con esa sensación de inseguridad. Últimamente también tuvimos una iniciativa que fue aprobada, además presentada por el Grupo Socialista, que ya les dijimos que por supuesto contaban con nuestro apoyo porque iba en la línea de lo que nosotros hemos defendido también siempre. ¿Y qué han hecho ustedes? Esto es lo que yo les estoy preguntando. ¿Qué medidas y qué acciones han tomado ustedes para mejorar la seguridad en el medio rural? No me conteste con la Constitución o con el Estatuto, que eso es muy interesante, pero es para otro debate. Yo lo que quiero saber ahora es qué es lo que ustedes están haciendo para mejorar la seguridad, que es lo que piden los ciudadanos.